Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo oficial de Historia con Café. Soy Cecilia Reynoso y estoy muy contenta de por fin poder estar aquí con ustedes. Debía ya desde hace varias semanas este episodio, pero por algunas cuestiones allí de trabajo no había podido dedicarme a grabarlo. Sin embargo, no podía dejar pasar más tiempo porque hoy justamente es el natalicio del personaje con el que vamos a abrir también esta primera temporada. Como ya pudieron ver en mis redes sociales, se va a llamar Mujeres y Hombres que Hicieron Historia. Esto surgió a raíz de pláticas con varios de mis amigos y compañeros de historia sobre la importancia que tiene rescatar a los personajes que le dan el nombre a las calles de la ciudad. Desafortunadamente, ya en mi indagación sobre las principales calles, por ejemplo, del centro histórico, me di cuenta de que no hay mujeres. O sea, en Guadalajara, las principales calles del centro tienen el nombre de hombres. Por lo tanto, decidí tratar de incluir a otras muchas mujeres que merecen estar allí, pero que desafortunadamente aún no logramos posicionarlas para que sean referencia de Guadalajara. De igual manera, voy a tratar de incluir a muchas otras que no han intervenido directamente en la historia de Guadalajara, pero sí en el desarrollo de la nación mexicana o del mundo. No obstante, como les comentaba hace un momento, hoy vamos a abrir con un personaje que para mí, y creo que para allá un buen sector de tapatíos, es clave para entender el desarrollo de la ciudad y que aparte hoy conmemoramos su aniversario 320. Estoy hablando de Antonio Alcalde y Barriga, mejor conocido como Fray Antonio Alcalde, obispo de la diócesis de Guadalajara de 1771 a 1792. Y bueno, para esto me basé principalmente en una investigación hecha por mi amigo y colega, el licenciado Aldo Serrano Mendoza, a quien le mando muchos saludos y a quien espero tener pronto aquí como invitado para que nos hable más desde su experiencia del gran personaje que representa para Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Y bueno, ahora sí, damos comienzo. Antonio Alcalde y Barriga nació en la villa de Cigales, provincia de Valladolid, España, el 14 de marzo de 1701. Como mencioné al inicio, hoy celebramos 320 años de su nacimiento y, de acuerdo con la publicación del investigador Aldo Serrano Mendoza, fue hijo del modesto matrimonio compuesto por Isabel Barriga y José Alcalde. Como un dato interesante, recibió el sacramento del bautismo por parte del cura de Cigales, Antonio Alcalde, tío suyo, quien además de heredarle el nombre, lo impulsó para continuar con su formación académica, puesto que desde muy niño vio en él gran talento y capacidad. Su llamado vocacional lo decidió a la edad de 15 años, cuando determinó ingresar al convento de San Pablo de la Orden de los Predicadores, o dominicos, que estaba ubicado en Valladolid. Allí obtuvo el hábito de predicador en 1718 y luego de 7 años dedicados al estudio de las disciplinas eclesiásticas de teología, moral y cánones, fue promovido de diácono a presbítero en 1725. A partir de ese momento dedicó cerca de 40 años de su ministerio a la enseñanza, hasta que en el año de 1751 fue nombrado prior del convento de Santo Domingo, que se ubicaba en Zamora, y 2 años después fue trasladado con el mismo cargo al convento de Jesús María de Valverde, que está aproximadamente a unos 7 kilómetros de Madrid, donde ejerció el priorato por cerca de 9 años. Y en este sitio fue donde ocurrió, de acuerdo con distintos estudiosos de la vida de Fray Antonio Alcalde, un suceso que lo marcó determinantemente, es decir, la sorpresiva visita que le hizo Carlos III
un domingo de julio de 1770. Se cuenta que el monarca estaba de cacería por las cuestas de Valverde cuando fue importunado por una tormenta, por lo que su comitiva tuvo que buscarle un refugio para pasar el resto de la jornada. Así llegaron al convento de Jesús María. Y como esta real visita no estaba prevista, Carlos III fue recibido por el portero sin ceremonia. Y ya estando adentro, él mismo decidió ir en busca del mejor aposento del complejo. Claro, suponía que era la celda del prior. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al toparse con este lecho, solo había por adorno en la pared un cilicio, una tarima por cama, una silla y un escritorio en el que se encontraban algunos libros, un crucifijo y una calavera, un cráneo. Además de la impresión que le causó a Carlos III la celda del prior del convento, la figura y la personalidad del fraile también captaron su atención y quedaron bien grabadas en su memoria. Días después de este suceso, el rey fue notificado de la muerte del obispo de Yucatán, Fray Ignacio Padilla y Estrada, y sin dilación le indicó a su ministro, quien ya conocía los detalles del episodio de Valverde, que nombrara al prior de Jesús María. Se cuenta que Carlos III le dijo a este señor: nombre usted al fraile de la calavera precisamente. Cabe señalar que los reyes de España tenían este privilegio, o sea, de presentar a los candidatos que ocuparían los obispados del Nuevo Mundo en virtud del regio patronato indiano, privilegio que gozaban desde lo que se ha dado por llamar el descubrimiento de América. Y bueno, la noticia le llegó a Fray Antonio por una real cédula fechada el 18 de septiembre de 1761, cuando precisamente estaba a punto de convertirse en el prior del convento de Santa Cruz de Segovia, el más importante de la orden, pues fue fundado por el mismo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Consultando esto con sus superiores, fue alentado para que sin dilación aceptara el cargo. Y así, en enero de 1762, el Papa Clemente VIII firmó la bula en la cual concedía se otorgara en el Nuevo Mundo la orden episcopal a Antonio Alcalde. A su vez, Carlos III autorizó el traslado de este religioso hacia América para emprender la misión que se le confirió. Luego de atravesar el Atlántico, Fray Antonio arribó a tierra firme con poco más de 60 años a cuestas. Y el día 1 de agosto de 1763 recibió el cargo de obispo de la diócesis de Yucatán. Sin embargo, casi desde el principio de su administración episcopal, se enfrentó con los graves problemas que se sufrían no solo allí, sino a lo largo y ancho de América, puesto que la conquista espiritual todavía era algo inconcluso, además de que su diócesis tenía graves problemas económicos y administrativos, puesto que era un territorio muy, muy grande. Por allí, el licenciado Aldo Serrano indica que abarcaba aproximadamente los actuales estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y los departamentos de Petén y Belice, que son parte de Guatemala. Cabe resaltar que además de la gran extensión geográfica, las inclemencias del clima, los malos caminos y transportes y la barrera del idioma representaron graves problemas. Sin embargo, Fray Antonio supo solventar uno a uno los inconvenientes que se le presentaron. Y en menos de una década, Alcalde dejó una gran huella a lo largo y ancho de su diócesis. Su caridad se notó desde el principio y hasta el final de su administración, sobre todo durante los difíciles años de la plaga de langosta que asoló terriblemente el sur de la Nueva España. Comenzó por allí de 1765 y duró cerca de 6 años. Sin embargo, los años 69 y 70 dicen que fueron los más duros y Alcalde no dudó en desembolsar de su propio bolsillo
para tratar al menos de solventar la falta de alimento que sufrían sus fieles. Y así poco a poco trató de remediar también las diversas enfermedades que se habían esparcido por toda la jurisdicción. Sin embargo, Alcalde tuvo que partir rumbo a la Ciudad de México para participar en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano. Inició en enero de 1771 y finalizó en octubre del mismo año. En cada una de las sesiones dicen que este prelado, de carácter muy reservado pero de eminente pensamiento, contribuyó con destacadas propuestas. Además, su estancia en este sitio contribuyó para despertar su fervor por la imagen muy local de la Virgen de Guadalupe, culto todavía muy poco difundido en otras partes del territorio novohispano. Sin embargo, mucho antes de que se viera el fin del concilio, recibió una sorpresa. Se le notificó su nombramiento como obispo de la diócesis de Guadalajara, vacante desde finales del año anterior. Y como aún no se le veía fecha de conclusión a dicho concilio, el 19 de agosto tomó posesión, en representación de Fray Antonio Alcalde, el maestrescuela don Manuel Colón de Larreategui, porque fue hasta el 12 de diciembre del año ya referido que Fray Antonio Alcalde tomó oficialmente su mitra. Con 70 años cumplidos, el fraile de la Calavera llegó a gobernar otro territorio que era muy extenso, en el que vivían aproximadamente 500,000 almas. Pues también, como dice Aldo Serrano, abarcaba los actuales estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Texas y la Luisiana aproximadamente. Territorio que recorrió varias veces en sus visitas pastorales. Un dato poco conocido de la llegada de Fray Antonio Alcalde a Guadalajara es que entronizó a los pocos meses de recibir el obispado a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad como protectora contra los temblores de tierra, luego de que había sido duramente asediada por una secuencia sísmica muy grave desde mediados del siglo XVIII. Y a partir de ese momento y durante 20 años de gestión espiritual, Guadalajara fue el principal testigo de su gran filantropía. Entre algunas de sus contribuciones podemos destacar la expansión hacia el norte de la ciudad de Guadalajara a raíz de la construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, costeado con los propios fondos de Fray Antonio de principio a fin. A un costado de esta nueva parroquia edificó un cementerio y al frente una pequeña plazuela o jardín donde instaló una fuente pública para llevar agua a la zona habitacional que también erigió en las manzanas que colindaban con esta iglesia, las que posteriormente fueron conocidas como Las Cuadritas. Este barrio modelo, que se ha considerado un proyecto muy avanzado para su tiempo, pues se tiene como uno de los primeros ejemplos de vivienda popular, puesto que estaba destinada a ser ocupada por gente de muy escasos recursos o sin techo, que abundaban menesterosamente por las calles, fue que decidió emprender este proyecto. Esto coincidió también con el conocido Año del Hambre, ocurrido por allí de 1785-1786, lapso en el que escasearon las cosechas y la vida en el campo se dificultó para muchas personas que tuvieron que emigrar hacia Guadalajara para buscar un medio de subsistencia, pero que prácticamente llegaron sin nada y dormían en los atrios de las iglesias. Ya se imaginarán las consecuencias que tuvo esto en el plano de la salud, la propagación de enfermedades y la incapacidad de contener y controlar esto, ya que para ese momento Guadalajara únicamente contaba con un pequeño hospital en donde hoy está ubicado
el mercado Corona, que claramente no se daba abasto. De manera que Fray Antonio, alcalde, decidió emprender una de sus más grandes acciones en favor de Guadalajara, es decir, la construcción del Real Hospital de San Miguel de Belén, que para ese momento se ubicó a las afueras de la ciudad. Este complejo, que fue diseñado junto con un pequeño jardín botánico y el cementerio de Santa Paula, que, haciendo un paréntesis, cabe destacar que fue terminado estructuralmente varios años después, pero fue parte de este primer plano que propuso alcalde. Para su momento se trató del hospital más grande de América. Además, cabe señalar que su diseño respondía a lo que se conoce como planta radial o estrellada, o también como panóptico, que tenía la función principal de permitir la vigilancia y orden desde el centro de la estructura. Y bueno, no soy experta en el tema arquitectónico, sin embargo les adelanto que pronto sí tendremos a un invitado que nos va a hablar completamente de la función que tuvo este y muchos otros edificios de Guadalajara. Ahora bien, continuando con Fray Antonio Alcalde, cabe destacar que dentro de su gran filantropía siempre estuvo preocupado por educar a los niños y a los jóvenes. Especialmente aquí en Guadalajara puso atención en la instrucción de niñas y mujeres. Gestionó la construcción de una escuela para ellas que, de acuerdo con el padre Tomás de Híjar, se llamaba la Escuela de Maestras de la Caridad y Enseñanza. Sin embargo, era más conocido como el Beaterio de Santa Clara. De igual forma, ayudó a sanear las finanzas del Colegio de San Diego, que también era para niñas. En cuanto a la población en general, instituyó diversos talleres en el mismo barrio del Santuario de Guadalupe para que la gente aprendiera un oficio y tuviera un medio de subsistencia. Aunque instaló también en otros puntos de la ciudad, los del Santuario de Guadalupe son los más conocidos, entre los que hubo talleres de curaduría, hilados y tejidos. Antes de concluir, tenemos que hablar de una de las últimas contribuciones de Fray Antonio hacia Guadalajara. Fray Antonio consumó un anhelo que desde mediados del siglo XVIII había estado presente en Guadalajara y buena parte del reino de la Nueva Galicia. Estamos hablando de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Su objetivo principal era disponer de la educación universitaria en el territorio de Occidente, para que los jóvenes no tuvieran que emigrar hacia la Ciudad de México para concluir con sus estudios. Para dicho fin, Fray Antonio destinó gran parte de su caudal con la intención de dotar 2 cátedras, consiguió la ayuda del Cabildo Catedral para sentar las bases del patrimonio de la universidad y también de parte del rey obtuvo la donación de las temporalidades que habían pertenecido a los recientemente expulsados jesuitas, con la intención, claro está, de forjar un patrimonio para sentar las bases de la universidad. Es por esto que se considera a Fray Antonio Alcalde como el padre de la Universidad de Guadalajara. Desafortunadamente no alcanzó a ver esta y otras obras concluidas, pues falleció el 7 de agosto de 1792 a la edad de 91 años, 2 meses antes de que entrara en funciones la universidad. Tampoco logró ver finalizada su obra del Sagrario Metropolitano. Sin embargo, los 60,000 pesos que dejó para dicho fin contribuyeron para terminarlo en la siguiente administración episcopal. Y bueno, estas son apenas unas de las tantas obras que realizó el fraile de la Calavera en nuestra ciudad. Aún quedan muchísimas más por mencionar. Por ejemplo, por allí se me pasó hablar sobre los comedores públicos que instaló durante el año del hambre en varios puntos de la ciudad. Por eso los invito a que ustedes sigan indagando en su legado, pues considero que el mayor homenaje que le podemos ofrecer a tan insigne humano es, sin lugar a duda, conocer
y rescatar su vida y su obra durante su paso por nuestra tierra. Retomo una vez más el trabajo del licenciado Aldo Serrano Mendoza y confirmo que Fray Antonio fue un hombre que vivió bajo los preceptos de la austeridad, el estudio, la caridad y la oración, y que sin lugar a duda amó profundamente su ministerio. Y bueno, ya para despedirme únicamente me queda recomendarles de nueva cuenta que sigan descubriendo a Fray Antonio. Por allí hay ya varios trabajos publicados, muchas conferencias que ha ofrecido Tomás de Híjar Ornelas que son buenísimas. Y me parece que recientemente se publicó una novelita. Habrá que buscarla, hay que conseguirla para leerla y ver cómo se reconstruyó el tiempo de Fray Antonio en Guadalajara desde la literatura. Antes de despedirme, únicamente me queda invitarlos a que pasen por mis redes sociales, Facebook, Instagram. Me encuentran Historia con Café Podcast. Allí les compartiré el estudio de Aldo Serrano Mendoza que se titula A la humanidad doliente, Fray Antonio Alcalde, vida y obra. Algunas de las conferencias que vi para armar esta charla y varios datos más sobre Fray Antonio hoy en su aniversario número 320. Y bueno, este es el primer episodio oficial de Historia con Café. Esperemos que sea el primero de muchos y que realmente sea un material de su agrado y que les sirva, que sea de utilidad para ustedes, para sus conocidos, para sus desconocidos, para la gente en general. Les recuerdo una vez más que en la primera temporada vamos a estar tratando de rescatar la memoria de diversos personajes, en especial de mujeres que han sido invisibilizadas de la historia local, nacional y universal. Y próximamente les tendré más sorpresas. 2021 es un año maravilloso, vienen muchas conmemoraciones, mucha reflexión y esperemos que también muchos otros programas, escritos, coloquios que nos ayuden poco a poco a ir armando nuestra historia. Ahora sí, nos escuchamos pronto.